Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, espacio de entrevista de este martes 17 de enero y como lo he anticipado, ya está conmigo Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. El tema que vamos a desarrollar junto al director de la Academia es la evaluación de las instituciones de seguridad pública surgidas con los acuerdos de paz. Director, qué gusto volver a encontrarnos. Bienvenido a Informa TVX. Mucho gusto, un placer estar acá, Carlos. Gracias. Gracias a usted por tomar la invitación y acompañarnos en estos minutos. Y vamos a iniciar la entrevista con un aspecto me parece oportuno, ¿no? Y que puede ser muy provocador para nuestros amigos y amigas de la audiencia que están sintonizando el noticiero. Una de las disposiciones emanadas de los acuerdos de paz es que la seguridad pública es un campo de competencia exclusivamente de civiles, sin la participación o injerencia de las Fuerzas Armadas. A este momento, a 25 años de la firma de los acuerdos de paz, ¿se puede sostener dicho principio, director, que la seguridad pública es un campo de competencia exclusivamente civil? Bueno, quisiera matizar esa afirmación porque en realidad, a pesar de los acuerdos de paz, no es que se haya excluido de manera total y absoluta a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública. Hay que aclarar bien eso. En realidad tiene parte de razón la afirmación porque lo que sí se logró y se firmó y así se realizó fue excluir a las Fuerzas Armadas del control y del monopolio de la seguridad interior, de la llamada seguridad pública o seguridad ciudadana. Eso sí, apartarlo totalmente del mando y la conducción de la seguridad pública. Eso sí está claro porque se rompió un paradigma, el paradigma viejo, el viejo paradigma de la llamada doctrina de la seguridad nacional, que fue la inscripción que tuvo la parte de la Guerra Fría en nuestro hemisferio, digamos, impulsada por una de las potencias mundiales, encontrándose en guerra continua después de la Segunda Guerra Mundial. Ese tipo de guerra sorda identificaron a la seguridad interior como una extensión de la defensa externa. Y eso hizo también que se considerara como enemigos internos a todo aquel disidente, toda aquella persona contestataria que no estuviera de acuerdo con el régimen de turno. Entonces se rompe un paradigma sobre qué es la seguridad ciudadana. Para ese entonces era entendida como una extensión, como digo, de la defensa nacional y por lo tanto la labor de la función policial se limitaba a mantener el llamado orden público. Y el orden público, por otra parte, se entendía como mantener a toda costa el equilibrio o el establishment del poder establecido en ese momento. Eso se rompe. Pero digo que hay que matizarlo porque recordemos que sí se dejó en la Constitución de la República una atribución que tiene el presidente de la República de autorizar el uso de la Fuerza Armada en labores de apoyo a la seguridad. Ahí es donde cambia el paradigma. Y de hecho, pues hay que decirlo también, en la práctica, desde que inició el despliegue de la Policía Nacional Civil, se ha contado siempre con el apoyo de la Fuerza Armada en labores de patrullaje, en labores de asistencia, en labores de refuerzo a la seguridad pública. Así esta pregunta, director, por el hecho de que hubo una situación que lo marcó mucho en la primera gestión del FMLN en la presidencia, cuando Mauricio Funes pone en las instancias principales del campo de la seguridad a un militar, en este caso al actual ministro de Defensa, Munguía Payés, o pone al general Retiro Salinas como director de la Policía Nacional Civil. Esa no puede ser una expresión de trastocar ese principio de la dirección civil. Cuando me refiero a dirección civil es en la gestión civil de la seguridad pública. No trastocó este principio, aunque ya usted ha hecho la mención de que a nivel operativo la Fuerza Armada ha apoyado, pero no en el aspecto estratégico como sí ocurrió en esa época en el manejo de la seguridad pública. ¿Cómo valora esta idea? Bueno, creo que ese ya fue un capítulo que tiene una resolución en el ámbito jurisdiccional. La Sala de lo Constitucional determinó que sí había habido una desvinculación, digamos, una incoherencia, una ruptura de lo que la Constitución establece, porque efectivamente, como yo decía, pues lo que sí se pactó y lo que sí se cumplió en los acuerdos de paz, y así se hizo en la reforma constitucional respectiva, es que hay una separación absoluta en el mando, en la conducción de lo que es la seguridad ciudadana. Y a criterio de la sala, pues el nombramiento de los dos generales a los que hacía referencia trastocaba esa disposición constitucional y por eso declaró inconstitucional esos nombramientos. Ahora bien, me gustaría que toquemos otro aspecto de un triángulo conformado por tres instituciones que considero que son claves para la implementación de políticas de seguridad en este momento. Una de ellas es el Ministerio de Seguridad y Justicia, obviamente, la Policía Nacional Civil y el Organismo de Inteligencia del Estado, que también fue una instancia reformada con los
acuerdos de paz. A su criterio, ¿cuáles son los puntos de conexión entre estas tres unidades, entre estas tres instancias, para implementar políticas de seguridad que respeten los derechos humanos, pero obviamente que ataquen la criminalidad de nuestro país? Bueno, el Ministerio de Justicia es la entidad fundamental, es la entidad titular de la conducción de la seguridad pública, de las políticas de seguridad pública en el país. Es decir, en el señor ministro recae la responsabilidad o la extensión de la responsabilidad que el presidente tiene en la Constitución de la República de garantizar la seguridad ciudadana. Él la hace a través de su ministro, el ministro de Justicia y Seguridad Pública. En consecuencia, pues es la cabeza visible, es la cabeza más importante de la conducción de la seguridad pública en términos políticos e institucionales. La Policía Nacional Civil es la ejecutora de una parte de la política. La política de seguridad en los estados modernos, en los estados contemporáneos y democráticos, debe tener varias aristas, varias áreas. Una de ellas necesariamente tiene que ser la represión, la punición. Por eso llamar a un cuerpo policial un cuerpo represivo es una redundancia. Si el derecho penal es represivo, penal punitivo significa imponer sanciones, imponer pena, imponer fuerza. Entonces eso de llamar represivos a las instituciones policiales, como digo, es una redundancia, son represivos por naturaleza. Ahora bien, en un Estado de Derecho lo que se busca es que esa represividad o ese uso de la fuerza esté limitado dentro de los márgenes del Estado constitucional de Derecho. Y eso es lo que se ha procurado hacer todo este tiempo. Digo entonces que a la policía le corresponde una parte fundamental como es el control, la represión, la investigación de los crímenes, la parte punitiva en lo que corresponde al área ejecutiva, porque en la parte punitiva entran otras instituciones, Fiscalía General que dirige la investigación, los tribunales de justicia que son los que deben aplicar la ley y la Dirección de Centros Penales que debe administrar la ejecución de la pena. Y en cuanto al órgano de inteligencia, el organismo de inteligencia del Estado, el OIE, efectivamente fue reformado de fondo y lo que se procura a partir de los acuerdos de paz es que se separen el tema de la inteligencia con finalidades partidarias políticas, con finalidades de persecución de sectores sociales o políticos del país. Eso es lo que se separa, porque eso es lo que estaba confundido en la doctrina de la seguridad nacional. Y ahora tenemos un organismo de inteligencia del Estado que lo que debe procurar es el análisis de la información estratégica sobre las posibles amenazas generales que el país puede tener, no solo en el área de seguridad, sino también en el área económica, en el área técnica, en el área puede ser hasta de desastres naturales, en todo lo que pueda ser una amenaza para el país. Es un organismo que tiene que darle información al presidente acerca de dónde debe tener y en materia de seguridad pues coadyuva, colabora, pero no es el encargado de ninguna manera de identificar, por decir, cuáles son los delitos que se deben perseguir, con qué prioridad, no. Coadyuva, pero no es el determinante. Tenemos en este momento, director, garantías para que el organismo de inteligencia del Estado no se utilice para fines partidarios, no se utilice para espionaje, no se utilice para actividades fuera de sus disposiciones nuevas tras la firma de los acuerdos de paz. ¿Cuáles son esas garantías? Bueno, el marco constitucional y legal, sí, así lo establecen, como establece las atribuciones de todas las instituciones surgidas de los acuerdos de paz. Y es que hay que recordar también que una de las grandes conquistas que los acuerdos dejaron es que la institucionalidad y las autoridades públicas comenzaron a entender, y si no lo han entendido, pues a pura fuerza también de aplicar la ley se ha ido entendiendo que estamos sometidos al principio de legalidad, al principio de reserva de ley. De acuerdo a la Constitución, ninguna autoridad, ningún funcionario público tiene más atribuciones que aquellas que la ley le da. Y todo lo que esté fuera de la ley es constitutivo probablemente desde una falta disciplinaria hasta un grave delito. Así es que yo diría que sí, y conociendo un poco a las personas que dirigen el organismo, creo yo en su decencia, creo yo en su honestidad, no creo que se presten a una situación tan delicada como es el llamado espionaje político y todo eso. Otra cosa es que al revés, ¿verdad? Que al revés se busque, porque aquí en este país, lamentablemente, es un secreto a voces que también hay otras entidades paralelas que tienen labores de inteligencia continua. Así es que eso también hay que ponerle atención. Yo espero que, por ejemplo, en este caso de la supuesta colocación de micrófonos en FUSADE, se investigue todas las posibilidades, porque dentro de esas posibilidades está el espionaje que también pueden realizar otras fuerzas de facto en el país, que de hecho, cuando hubo un cambio de gobierno en el 2009, la primera vez, se supo que del organismo de inteligencia del Estado fueron extraídos equipamientos, recursos de todo tipo para crear su propia inteligencia.
Entonces eso hay que ponerle mucha atención porque no necesariamente tiene que ser responsabilidad estatal ese tipo de funcionamientos al margen de la ley que pueden estarse dando. Y si es dentro del Estado, pues tienen que deducirse las responsabilidades pertinentes. Ahora, me gustaría que retomemos una acotación que usted hizo hace 2 intervenciones sobre el tema de cómo debe marcar la acción de la Policía Nacional, la Policía Nacional Civil, el balance entre el uso de la fuerza, el carácter represivo que tiene esas atribuciones, pero también el tema de la inteligencia policial. A su criterio, tras 25 años, ¿cómo se puede hacer un balance entre estos y evitar, claro, el exceso del uso de la fuerza? Porque, claro, también hay investigaciones en donde se presume de que agentes policiales han participado en casos de violaciones a derechos humanos o ejecuciones extrajudiciales. Ya ha sido mencionado por diferentes periódicos digitales sobre esto y particularmente me gustaría saber, ¿la Policía Nacional Civil tiene un balance en este momento entre el uso represivo de la fuerza con el tema de la inteligencia policial y la investigación? Sí, ha sido también una de las debilidades históricas de los cuerpos, llamados cuerpos de seguridad pública. Justamente esa fue una de las razones técnicas y políticas por las cuales se decidió la extinción de los mismos. Digamos, ha salido en los últimos días, ahora en la conmemoración de los acuerdos de paz, como en otras ocasiones, algunos sectores que sostienen que los anteriores cuerpos de seguridad eran más eficientes, más efectivos, que cumplían mejor su labor, lo cual se contradice totalmente con el dato histórico. Fueron disueltos porque ni cumplieron bien su función de garantizarle la seguridad a la población, y lejos de eso lo que se convirtieron fueron en organismos represores ahí de disidencia política, persecutores de la propia población, violadores de derechos humanos, y por eso debieron ser extinguidos. Y no es cierto que fueron tan efectivos porque de haberlo sido, pues hubieran sido los primeros en contener en aquel momento la mayor amenaza que había para el establishment, para el status quo, como fue el desarrollo de los grupos insurgentes de la guerrilla, y no fue así, no los derrotaron. Entonces solo con ese dato tan objetivo se concreta que no es cierto que eran más efectivos. Lejos de eso, violaron derechos, etcétera. Y actuaban en esa confusión conceptual que decía de la doctrina de la seguridad nacional, ahí la inteligencia, la investigación entre comillas, porque investigación científica no era necesaria. Una de las grandes críticas que se han hecho en diversos estudios que se realizaron acerca de los cuerpos de seguridad que fueron suprimidos, es que ellos, en base a que para probar la comisión de cualquier delito, se basaban en la confesión extrajudicial, entonces la llamada reina de las pruebas, así se le conoció, y lamentablemente como el proceso penal inquisitivo que teníamos en ese tiempo se prestaba para ello, porque le daba plena validez a la confesión extrajudicial, eso hizo que desmotivara incluso que no se viera como necesario desarrollar la prueba técnica y científica, porque bastaba con que se arrancara una declaración extrajudicial en la policía y ya a partir de eso era la única prueba. Y eso yo lo vi directamente cuando hacía las prácticas judiciales en los viejos tribunales de San Salvador, que todo proceso penal iniciaba con la confesión extrajudicial. Y esa supuesta evidencia que se recogía por escrito, que no había contradicción, que no se podía llevar, digamos, a un escenario donde se discutiera si realmente será un hecho real, esa misma prueba se iba convalidando hasta que era para condenar a una persona. Así es que no veníamos acostumbrados a eso, la necesaria integración entre la prevención del delito, que es la primera labor de la policía, la prevención a través de la seguridad pública, la seguridad ciudadana, los patrullajes, la vigilancia, etcétera, lo que conocemos de la policía que hace todos los días. Luego es la labor de inteligencia. La inteligencia es previo, pero hablamos aquí de inteligencia policial, es decir, inteligencia para detectar y prevenir la comisión de delitos. No tiene nada que ver con la inteligencia política. Esa es la nutrición de información que debe tener continuamente el cuerpo policial para tratar de anticiparse a la consumación de los hechos. Y luego, la inteligencia solo produce una información preliminar, digamos, da una indicación, da luces de lo que puede estar ocurriendo, pero no tiene validez legal. Tiene después que pasar esa información a las instancias de investigación y estas ya pueden actuar y después de una investigación preliminar basada en la información de inteligencia, si ya tienen determinación y de individualización de casos, de hechos y de posibles responsables,
pueden presentar ya una situación de investigación formal, pedir un requerimiento de direccionamiento a la Fiscalía para que la Fiscalía intervenga y ya judicializar los casos. Tenemos que hacer una pausa, director, pero me gustaría que en el segundo bloque continuemos con esta idea de la relación de la Policía Nacional Civil con el Ministerio Público, particularmente con la Fiscalía General de la República, y también me gustaría que hablemos aspectos ya particulares de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Permítanos una pausa, continuamos con más en el segmento de entrevista de Informa TVX. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros. Nos encontramos en el espacio de entrevista de Informa TVX. Nos acompaña Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, y estamos haciendo una evaluación de las instituciones de seguridad pública surgidas con los acuerdos de paz. Retomando entonces la entrevista, director, ahora me gustaría que retomemos esta idea que se mencionó antes de la pausa, es la relación entre la Policía Nacional Civil con la Fiscalía General de la República. Retomo declaraciones recientes del Fiscal General de la República, en el cual pide que la policía implemente mecanismos de investigación científicas en todos sus procedimientos y levantamiento ante los casos que susciten, porque eso complementaría la tarea que ya tiene la Fiscalía como parte de sus responsabilidades en el tema de la persecución del delito, pero claro, ante los procesos judiciales. Me gustaría ver esta relación y cómo valora usted estas declaraciones del Fiscal General de la República. ¿Me puede repetir lo que planteaba la declaración del señor fiscal? Es la relación en el sentido de, bueno, que demanda que la Policía Nacional Civil pueda desarrollar mecanismos de investigación científicas en los procesos del delito, y que eso espera para complementar un trabajo más eficiente junto al Ministerio Público. Tiene absolutamente razón el señor fiscal en esa idea, en esa línea, y así es como está también establecido en el ordenamiento constitucional y legal del país. Sí. Hay que recordar una cosa bien importante que nos dejan los acuerdos de paz, y es que los acuerdos de paz vinieron como a sentar las bases para una democratización total de la sociedad. Otra cosa es que la hayamos alcanzado o no, pero en lo que se respecta al tema de la seguridad pública o el ámbito de la seguridad pública, sin meternos ya en otras áreas de los acuerdos, vino a establecer unas nuevas correlaciones de poder y de división de competencias institucionales que urgen, que son necesarias en una democracia. No se puede dejar a una sola fuerza el poder de decisión, toda la capacidad de desarrollar su potencial y de monopolizar un área tan sensible de la política de todo Estado como es la política criminal, la política vinculada a la política de seguridad. Y en ese sentido, pues le dio a cada quien lo que le correspondía. La Fuerza Armada se limita a lo que es la defensa exterior, la Policía Nacional Civil monopoliza, es el monopolio de la seguridad ciudadana en todo el país, en todas las áreas, en todas las competencias, y dentro de esas competencias está, como en toda policía del mundo, la investigación criminal. Por eso la PNC, a diferencia de algunas otras policías, que son pocas, que están divididas en una policía de investigación y una policía de seguridad ciudadana. Bueno, no son tan pocas en realidad, porque aquí en Costa Rica tenemos ese fenómeno. Tenemos el organismo, el OIJ, el Organismo de Investigación Judicial, que es una suerte de policía de investigación, y está la Fuerza Pública, que es la encargada de todas las otras labores policiales. En Brasil, que es un estado federal, cada estado tiene ese esquema. Está la Policía de Investigación y está la Policía Militar, que es la de Seguridad Pública. Chile igual, y así. Pero no todos, la mayoría de los países todavía tienen el esquema de las policías nacionales que tienen concentradas todas esas funciones. Eso se hizo en el caso de El Salvador. Sin embargo, también se hizo algo bien importante, y es que a la Fiscalía General de la República se le fortaleció, se le dio, entre otras atribuciones, la de la dirección de la investigación de los delitos. La dirección, que es diferente a la ejecución de la investigación. Aquí el constituyente, para mí, quienes reformaron la Constitución, digamos, han sido muy sabios, porque ese es un poder tan tremendo, tan importante como puede ser el hecho, o sea, la investigación criminal es tan poderosa que significa que a una persona le pueden presentar pruebas como responsable de un ilícito y así llevarlo hasta juzgarlo y condenarlo probablemente. Entonces ese es uno de los poderes que necesita más balance de poder dentro de la democracia y dentro del Estado de Derecho. Por lo tanto, me parece muy correcto que la policía investiga en la práctica, es la que realiza las investigaciones, y la Fiscalía es la que conduce técnica y jurídicamente, la que dice por dónde hay que irse la estrategia legal. Pero la aplicación de la investigación tiene que hacerlo la policía. Y en la medida que la policía lo haga
con base en la investigación científica, y para eso tiene la PNC. A mí me consta un amplio desarrollo, no voy a decir que perfecto, pero tiene excelentes investigadores, excelentes criminalistas, tiene un laboratorio técnico científico para la investigación criminal. En la academia también enseñamos eso. Entonces, creo que así como está esa díada, esa relación, así debe mantenerse. Lo que no me parecería a mí, digo desde ya, que es de discutirlo, de debatirlo, pero a mí me parece que no es el esquema de El Salvador que se cree un cuerpo policial de investigación dependiente de la Fiscalía, o que la Fiscalía monopolice totalmente la investigación de los delitos, porque entonces eso nos llevaría a contradecir el espíritu de los acuerdos de paz. Se concentraría una parte de un poder tan importante en una sola institución, y eso sí es peligroso. Director, ahora hablemos un poco de la Academia Nacional de Seguridad Pública, y me interesa que platiquemos sobre las diversas generaciones o promociones de agentes que la Academia forma año con año. ¿Cómo evalúa la institución o cómo tiene elementos para evaluar que sus agentes y sus efectivos tengan una sólida formación en derechos humanos y seguridad pública desde una perspectiva ciudadana? Es decir, que los agentes que se forman sean respetuosos de los derechos humanos, de una concepción social de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, y que lo implementen día con día en sus diversos trabajos y en las áreas en las cuales están adscritos a desempeñarse. Bueno, en los 25 años de existencia que va a tener este año justamente la Academia Nacional de Seguridad Pública, en septiembre de este año va a cumplir 25 años de funcionamiento, le ha entregado al país cerca de 32,000, un poco más, de personas que se formaron como policías en las diferentes categorías y niveles. Lo cual quiere decir que la ANSP ha cumplido con su labor institucional y se ha convertido, igual que la Policía Nacional Civil, en una institución consolidada en su labor que la Constitución y las leyes le dan. En el caso de la Academia es la formación profesional de todos los policías en todos los niveles y categorías y en todas las áreas de formación policial, que son 3. Formación inicial para nuevos policías, la formación continua, que son los cursos de actualización de especialidades, formación en puestos de trabajo, etcétera, y los cursos para los ascensos de los policías. En todas esas áreas se ha cumplido, pero en algunas hubo digamos, menos cumplimientos que otras. En materia de formación inicial, pues ya decía, se han formado esa cantidad enorme de policías, pero hubo déficit. Por ejemplo, la calidad educativa. No se llegaba a mayores niveles de educación, aunque la academia hizo muy bien su trabajo por mucho tiempo. La calidad democrática de la enseñanza. Muy poca participación de las mujeres, no pasaban del 7% las promociones, y todo eso lo hemos tratado de ir mejorando, lo hemos ido mejorando, y ya en los últimos 7 años y medio tenemos datos importantes. Hemos formado 7,102 nuevos policías para la PNC, con lo cual El Salvador tiene una de las plantillas más amplias de Centroamérica. Comparado con Guatemala y Honduras, tenemos mucho más policías por territorio y por población, ¿verdad? Tenemos también... Hemos incrementado la participación femenina a cerca del 30% en todas sus promociones, lo cual significa haber cuatriplicado o más que cuatriplicado la participación de las mujeres. Y en cuanto a la calidad educativa, bueno, tuvimos en los primeros 7 años y medio un plan de estudios que se adecuó a un diagnóstico que nos hicieron expertos de la Policía Nacional de España, y con base a lo que ellos plantearon y lo que las nuevas autoridades de la Academia en 2009 propusimos, establecimos una nueva malla curricular muy profesional que integra 3 áreas: el área humanística, el área jurídica y el área técnico-policial, como áreas complementarias para un policía que debe realizar su labor tan delicada en una sociedad democrática. Y ahora tengo el gusto también de informar que desde el año pasado comenzamos ya a funcionar como instituto de nivel superior. El futuro de la formación policial en El Salvador será el Instituto Especializado de Nivel Superior de la ANSP, que ya está debidamente autorizado por el Ministerio de Educación para empezar a impartir carreras desde el nivel básico, desde el nuevo ingreso. El año pasado comenzamos con el primer grupo de 116 policías, que son policías activos, que se dedican como instructores en la academia o en la PNC, y a ellos los seleccionamos mediante un proceso riguroso. Se les hizo una evaluación, una prueba de suficiencia, y entraron por equivalencias a la primera carrera que estamos desarrollando, que es la de técnico en ciencias policiales. Ellos van a graduarse en agosto del otro año. Pero ahora en enero, dentro de 2 semanas, está por ingresar la primera promoción, que será la primera que va a tener ya un nuevo plan de estudios, la promoción 117.
Va a comenzar este año y se va a graduar en 2 años, porque hoy van a salir de la academia con el diploma para ser nombrados como policías, como siempre ha sido, pero además van a tener el título de técnico en ciencias policiales, que les da 2 años de estudios de nivel superior. Luego ellos pueden postularse para hacer una carrera de tecnólogo, que van a hacer otros 2 años más, y por último pueden postular de nuevo para completar 5 años de estudios, y así se les dará el título de licenciado en ciencias policiales y seguridad pública. ¿Cómo ese proceso de formación, director, puede fortalecer la carrera y profesionalización policial? Es decir, de un agente tenga las posibilidades de ir creciendo y aumentando en la carrera policial. Es decir, que no solo se mantenga en el ámbito del nivel básico, que tenga las opciones y oportunidades de una formación que le permiten desempeñar carrera, pero también tener unas condiciones de vida favorables y que eso le permita su desarrollo personal y también familiar. Sí, eso es fundamental en todos los países del mundo. No puedo hablar de todos del mundo, eso es exagerar, pero sí de los que conozco un poco, del hemisferio, de la región, de América Latina, el Caribe, Norteamérica, España, Francia, que son los que están en más contacto con nosotros. Desde hace mucho tiempo se ha cobrado la clara conciencia de la necesidad de elevar la profesionalización de los cuerpos policiales. Y elevar esa profesionalización significa acercar cada vez más la formación de los policías al nivel educativo superior, al nivel educativo de los sistemas nacionales, de los sistemas internacionales incluso. Hoy ya se está hablando, por ejemplo, y nosotros somos parte de un convenio, de la creación de un nuevo centro para la integración y para la internacionalización de la formación policial. Ya se habla de intercambios entre academias, institutos superiores de policía. Eso es fundamental, pero tal como tú dices, esto tiene también que ir ligado a otra de las áreas fundamentales del desarrollo de cualquier policía, como es el bienestar policial. Y el bienestar policial incluye todos los beneficios, prestaciones, salarios dignos o dignificantes que se puedan dar, sin pretender tampoco, ¿verdad? Porque no estamos en un país de primer mundo para creer que un policía pues, va a ganar más que un ingeniero, que un abogado, pero que se acerque lo más que se pueda a esa función conforme vaya escalando en la pirámide policial, eso sí. Y yo puedo asegurar que ahora ya los señores, desde los subinspectores hacia arriba, pues se andan equiparándose a lo que puede ser un auxiliar fiscal, un fiscal auxiliar o un defensor público, alguien que como abogado ya labora en la Procuraduría de Derechos Humanos, andan por un salario similar. Hay que hacer mucho, sí, en la parte básica todavía, pero también puedo decir con mucho conocimiento de causa que en realidad un policía no es que gane tan mal, así, no es que gane tan mal, no está perdido, le hacen falta muchas cosas, eso es cierto, lo podemos discutir, pero hay cientos de policías que se graduaron de la ANSP, entraron como agentes a la policía y con su propio esfuerzo, pero con una vida ordenada también, ¿verdad? Económicamente ordenada. Quiere decir, si se casan, tienen un hijo, una pareja y ya estuvo, pero no que van a tener hasta 3 hogares y 4 hijos. Y, con ese desorden familiar, pues a nadie le alcanza ningún salario. Cientos de policías que han demostrado que ellos con su propio esfuerzo y con su salario policía estudiaron una carrera universitaria en diversas universidades, se siguieron esforzándose en su labor y ahora ya son subinspectores porque tuvieron el curso de ascenso que la academia les ha dado. Y estamos hablando de más de 500 personas ya que han logrado esa meta. Si lo lograron 500, ¿por qué no lo pueden lograr 1000, 2000, 3000? Todo depende de cada quien cómo maneja su ordenamiento de vida y la legitimación de su carrera también. Director, me llama la atención con esta idea que usted menciona, una afirmación, una apreciación que aparece en un artículo de opinión de la autoría de Luis Amaya, y él menciona que es decir, que si se tomara como requisito único para el ascenso el tiempo de servicio en cada rango, un policía podría pasar de agente a comisionado general en un total de 30 años. Es decir, estamos hablando de un periodo bastante extenso. Lo que menciona Luis Amaya en este artículo de opinión denominado La monarquía policial, que fue publicado en El Faro en el 2011, es si se tomara solo el único requisito, el ascenso, el tiempo para el ascenso de un policía, el tiempo de servicio, un policía podría pasar de agente a comisionado en 30 años. Estamos hablando que es un periodo de tiempo muy largo y hay gente que se podría quedar como agente toda su vida. ¿Y cómo pueden estar esos canales y esos mecanismos para progresar dentro de la Policía Nacional Civil? No, yo creo que ahí el cálculo que hizo Luis, con todo respeto, está muy equivocado. No es cierto. Y de hecho allá, sorprendentemente, en el caso de la academia, es cierto, de la Policía de El Salvador, no han sido masivos los ascensos. Es un gran problema, pero se han ido abriendo espacios. Y yo he conocido varios casos, podríamos decir que son aislados, pero al menos de unas 3, 5 personas que empezaron como agentes y ya son subcomisionados. Eso sí me sorprendió a mí, porque que sean subinspectores, inspectores
inspectores o inspectores jefes ya es bastante, pero de eso a que ya hasta un subcomisionado, eso sí me llamó la atención. Y no es para decir que está totalmente equivocado, puede ser que sí, él ha hecho su análisis, que en términos, digamos, rigurosamente de acuerdo al cálculo que él hizo, pero solo en el tiempo de realidad, servicio, toma sí, el único no, criterio. pero si fuera solo el tiempo de servicio, para ser de agente a cabo son 3 años, de cabo a sargento son otros 3 años, aproximadamente 4 después para llegar a, ahí van como 6 años, no, sí, ahí van 3, como 7 años, 7 años okay, para llegar a sargento. Luego otros 3, son digamos otros 9 años de servicio para llegar hasta inspector jefe, no, serían, sí, como 6 años más. Entonces tenemos 7 y 6, 13, digamos otros 3 más, 15. Y ya llegó a subcomisionado. En 3 años más, en 18 años, llega a subcomisionado, al nivel ejecutivo. Luego, para ser comisionado, tendría que esperar otros años. No cuadra, son como 20. Lo más que puede hacer son 20 años. Que eso sí, en cualquier policía del mundo le pueden decir, para llegar a la cúpula se necesita justamente una labor, un servicio de entre 20 y 25 años. Y además no se requiere, no toda policía profesional se reputará como tal por el hecho de que todos lleguen a ser comisionados generales. De hecho, eso no es deseable. Hay muchas instituciones donde los que ya llegan al último grado va a ser para que se retiren o solo para cumplir un requisito, pero mejor se retiran. Yo conozco cientos de policías profesionales de diferentes policías que ellos mismos me dicen, yo ya no quiero ascender, yo me quedo tal como estoy, en la escala ejecutiva, como inspector jefe, por ejemplo, en España, porque ya mi labor es una labor más de especialista. A mí me gusta lo que estoy haciendo, no me quiero ir de acá. Entonces prefiero quedarme aquí que llegar a ser comisario principal. ¿Sí? Perfecto. Director, ha sido un gusto. Gracias por haber estado con nosotros a mediodía. Para mí también, Carlos, muy amable. Gracias a TVX por esta participación. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos acompañó Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Hicimos una evaluación de las instituciones de seguridad pública emanadas de los acuerdos de paz. Permítanos una pausa. Continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX.